yo quisiera, primeramente, que no hubiera violencia entre nosotros para resolver eso que arrastramos desde el siglo pasado y que es de la Guerra Fría y que no tiene nada que ver con nosotros. Moscú y Washington ya no son los mismos, así que nosotros que nos quedamos en el medio como un sándwich aplastado por los dos grandes poderes, las dos grandes superpotencias, pues creo que merecemos cambiar también, como cambió Estados Unidos y como cambió la Unión Soviética y se convirtió en otro mundo, ¿no? En Rusia y repúblicas independientes. Creo que nosotros merecemos eso, merecemos, pero eh, tenemos algunas dificultades que van a ser superadas, me imagino yo, no por la violencia, no por el caos o un Estado fallido. Creo que deben ser superadas con el diálogo. Eso está de más. Siempre de la manera más civilizada para que no se violen los derechos del hombre, los derechos humanos. Que yo sepa, en la época moderna, no voy a hablar del siglo XX, que fue el que pasó, a partir de los estados modernos, me refiero entonces al diálogo y a la reconciliación, los procesos esos de diálogos entre partes en conflicto para llegar a un acuerdo. Que yo sepa, hay todavía debate en cuál fue la primera vez en los estados modernos que un grupo se sentó a negociar, a reconciliarse con el otro grupo, y que yo sepa, hay debate, pero que yo sepa fue la primera, quien se lleva la medalla de ser pionero es la Convención de Filadelfia, en 1787, donde se redactó y firmó la Constitución de los Estados Unidos de América. Allí, esa fue la primera, 1787. Luego, el Congreso de Viena. Esto es en Europa, no en América. En el Congreso de Viena, en 1815, pues allí se reorganizó Europa después de aquel desorden que había creado las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas habían dejado Europa muy desordenada y fue necesario sentarse a la mesa, y los congresos de Viena, pues el Congreso de Viena fue en 1815, en 1787 el de Filadelfia, para pues redactar la Constitución de los Estados Unidos, porque también habían partes que había que llegar a un acuerdo para la Constitución de Estados Unidos. Eso no llega y ya. Es como la Constitución del 40 en Cuba, se tuvo que negociar incluso con los comunistas, por eso que esa influencia se hace notar. La influencia marxista está en la Constitución del 40, todo el mundo sabe que no es una constitución de derechas. Fue una constitución que, bueno, influyó, sí, la del 17, la mexicana, la constitución mexicana que hablaba de derechos sociales, influyó la del Weimar, que habla mucho de democracia y de separación de poderes, y una más tardía, que la del 37, la de la República Española, también influyó en la de Cuba. Ahora, con relación a la constitución del 40, porque siempre se enarbola esa constitución como, para mí, a mí siempre me ha impresionado más, y al menos en mi humilde lucha porque se restableciera una razón en la Cuba republicana, aún bajo los socialistas y comunistas en Cuba, pues en los años 80, lo que a mí me inspiraba siempre era la otra, la viejita, la sencilla de Weimar, la de 1869, el artículo 28 sobre todo, que habla de los derechos de asociación. Esa fue mi lucha, mi experiencia fue luchar con propaganda, siempre por vía pacífica, aunque fuese de forma clandestina, por que se restauraran en Cuba al menos los derechos fundamentales del pueblo. Ya después la ideología y la política tomaría otros rumbos, pero inicialmente lo mínimo que podemos aspirar es que la gente tenga el derecho a conversar, a discutir, sin que esté ahí un sujeto del partido, del poder, haciendo injerencia. No, los ciudadanos, y eso lo declara la Constitución de Weimar, la primera que tuvimos, de la República en Armas, declara que los ciudadanos tienen unos derechos inalienables. Yo lo he repetido varias veces, pero hay que recordarlo siempre, tenerlo presente, y que esos derechos, pues, es a partir de allí que se puede incluso negociar. Bueno, ahora yo pienso que es imposible o muy difícil en Cuba, pues, restaurar una conversación, mejor dicho, establecer en Cuba un diálogo, haciéndonos idea que se produzca, que el gobierno, por diversas razones, por presión o por buena voluntad, por altura moral, el gobierno decida, o quizás por razón económica, que es bueno conversar con la otra parte, con la parte excluida. Y entonces regresamos los emigrados, exiliados, disidentes domésticos, los que están dentro de Cuba ahora mismo o en prisión. Varios grupos, no solamente tienen que ser políticos, pueden haber grupos que sean reconocidos, la iglesia,
pudiera ser mediadora. No me gustaría, no creo que fuese productivo que participara como parte, sino como mediación. Debe tener esa altura, ¿eh? La iglesia puede unirnos, pero puede ser otro actor, puede ser incluso un Estado, pero yo no lo recomiendo porque un Estado tiene intereses muy distintos a la sociedad civil. La iglesia católica, en este caso la nuestra, pues está más cercana a la sociedad civil. Ahora, yo creo que si se produce ese encuentro entre cubanos que piensan diferente, pero que ya están llegando a un acuerdo, ¿eh? El hecho de sentarse ya es hacer un acuerdo. Bueno, nosotros nos reconocemos por lo menos como interlocutores. Vamos a conversar y ahí está el primer acuerdo logrado, que es sentarse, aunque no se escriba en un papel, lo logramos y se disparen fuegos artificiales. Es un logro político, aunque no se escriba. Nos sentamos a conversar como personas que nos une el interés común, ¿no?, de la patria. Y bueno, algunos podemos ser liberales, otros comunistas, otros muy conservadores, puede haber de todo, pero lo primero es sentarse a conversar. Cuando tú te sientas a conversar, yo creo que es muy difícil decirle, digamos nosotros, desde la oposición, disidencia, exilio, emigración, decirle al gobierno de Cuba, mira, lo primero que queremos, es mi deseo, ¿no? Pero imagínense ustedes, lo primero que queremos es un espacio legal para la oposición. O sea, queremos un estatuto de oposiciones, porque son muchas, no es una son muchas oposiciones. Necesitamos un estatuto. Muy bien. Eso está bueno para Colombia, que tiene una larga tradición de disputa en asuntos de política pública. Pero en Cuba llevamos mucho tiempo con otras costumbres. Y entonces es muy difícil que el gobierno, que refleja de alguna forma el interés de algunas clases bastante grandes en Cuba, acepte un estatuto de pluripartidismo. Prácticamente es un estatuto de pluripartidismo. Por eso creo que eso debe de llegar después, se desprende de forma natural cuando tú comiences a experimentar un nuevo orden político. Eso viene de forma natural, como un apellido, como una consecuencia. Ahora, lo primero, no sería prudente proponerle eso, porque ya les digo, no tengo ninguna esperanza, sería una pérdida de tiempo y además generaría quizás una temprana discordia no útil para que se prolongue ese proceso que va a durar un tiempo. Eso no es llegue y ya, porque si es llegue y ya parece una farsa, ¿verdad? O de la oposición que ya domina Cuba y están allí la extrema derecha regresando a humillarlos, o sería también una imposición del gobierno que está creando una falsa narrativa, ¿no? Y quizás esté conversando hasta con agentes del G2 que en Miami se hacen pasar por interlocutores. No. Yo creo que para que se prolongue, mejor dicho, para que tenga legitimidad, debe prolongarse un poco, debe haber varios encuentros y que no sería prudente llegar y decir, bueno, un estatuto de oposiciones, aunque yo lo deseo con todo mi corazón para que exista el espacio legal, no es prudente porque los seres humanos no solo nos movemos por razón, a veces por prejuicios, emociones, costumbres, y no es costumbre en Cuba el pluripartidismo, así que eso asusta. Lo primero que yo sepa, para tener puntos en acuerdo, que es más importante ver en qué coincidimos, ¿no?, en qué nos separamos, pues sería proponerle al gobierno cosas en el área de educación, salud, ¿verdad?, y economía. Yo creo que esas son las tres cosas en que el gobierno gustosamente, para no destruirse completamente, porque es muy raro que alguien acceda a suicidarse políticamente. El gobierno no se quiere suicidar. El gobierno o el partido de gobierno que está en Cuba, que es el único, pues desea seguir existiendo. Es de mucho pedirle que se suicide, que desaparezca, o como algunos dicen, móntate en un bote y vete de Cuba. No se van a ir, y no porque sean malos, sino porque el instinto natural es sobrevivir. Pregúntale a alguien que se está ahogando por qué trata de sobrevivir a toda costa y agarrarse incluso al salvavidas que viene a ayudarle. Pues así mismo pasa, no podemos hacer un encerramiento al gato porque el gato entonces te aruña. Si no hay salida, no se acorrala un gato, en una palabra. Creo que para dialogar se debe de mover todo en un espíritu de sinceridad, de respeto a la otra parte, aunque tengas muchas quejas, sobre todo la parte perdedora del conflicto prolongado, que es la parte que se fue al exilio o que sufrió en Cuba prisión, persecución, cualquier tipo de castigo y discriminación. Esa parte castigada, me imagino que le cuesta más trabajo, pero también al gobierno le cuesta trabajo ceder en principio, que para ellos son ya como bajados del cielo. Educación, salud y la economía, que sí es un asunto nuevo, porque durante muchos años ese partido se hizo dependiente y vivía muy cómodamente con los miles y miles de millones que les llegaba de variadas formas
de la Unión Soviética. Eso ya dejó de existir y los obligó a ellos, desde muy temprano, del periodo especial, a tomar medidas económicas. Allí, esos no son los principios, pero ellos tuvieron que hacerlo y ya están acostumbrados a ser pragmáticos en cuanto a economía. Podemos proponerle modernizar el sistema fiscal o permitir que la inversión extranjera tenga un espacio más jurídico, de más seguridad. Y lo otro que sí, yo creo que salud, sí, educación, que son cosas que no le hacen daño a la otra parte y que podemos coincidir en eso, porque la verdad que Cuba está envejecida y Cuba está empobrecida. Así que un país pobre del tercer mundo, con tantos jubilados, pues creo que hay que pensar en la salud y en la educación, porque si no, los poquitos jóvenes que quedan se van a otros horizontes. Tienes que ofrecerles una ilusión de futuro. Creo que si se hace así, pues se podría más tarde, en segundas o terceras ocasiones, solicitar, y creo que la otra parte estaría de acuerdo en, sobre todo cuando empiece a moverse el cambio, solicitarle que para bien de todos se establezca un estatuto, una legalidad, un espacio jurídico, ¿no? Para que exista una oposición que tenga derecho, ¿no? A competir por proyectos de gobierno.